Una fría noche de un 14 de abril de 1912, el barco conocido como el RMS Carpathia comenzó a recibir señales de socorro de un barco que se estaba hundiendo en las heladas aguas del del Atlántico Norte. Así que el capitán, de apellido Rostrón, ordenó girar la nave y dirigirse directamente hacia el sitio del desastre. ¿Usted sabe de qué desastre le estoy hablando? Del Titanic, exactamente. El barco hundido era el Titanic. Ya habían pasado unas 2 horas desde que el barco se había hundido completamente, desde que Rose estaba sobre la tabla, donde también pudo haber puesto a DiCaprio, por supuesto. Y cuando llegaron cerca de las 4 de la mañana, encontraron miles de cuerpos muertos, ahogados en las aguas, y solamente pudieron rescatar 706 personas que estaban en los botes salvavidas. Yo me imagino lo que es estar en ese momento allí como una de esas víctimas en un bote salvavidas, metido en la desesperación de ver tu barco hundido y la cantidad de muertos que hay alrededor tuyo. Ver cómo la muerte ha devorado literalmente a más de las 2/3 partes de los pasajeros en esa noche. En ese momento, antes de que llegara este barco al rescate, estas personas sin duda se encontraban sin esperanza, hasta que llegó el barco y los rescató. De forma semejante, hoy vamos a ver cómo el Señor promete la llegada del gran Rey Salvador para su pueblo, cuando estos estaban pasando las horas más oscuras. Si retrocedemos nuestro cassette y regresamos al mensaje de la semana pasada, vimos cómo el Señor estaba prediciendo el dolor extremo que sufriría la nación de Israel cuando el ejército babilónico los invadiera. ¿Alguien se acuerda la figura que se utilizó, la semana pasada lo vimos, para describir ese momento de gran dolor que iba a tener Jerusalén? Una mujer en trabajo de parto. Ese iba a ser el gran dolor, pero al final, como una mujer cuando da a luz un hijo y viene el tiempo de alegría, así el Señor traería la salvación después de este duro momento. Y el texto de la semana pasada terminó con el pueblo de Israel armándose rápidamente porque el enemigo ya lo tiene encima. Incluso vimos que el juez de Israel era herido en la mejilla. Hoy vamos a ver cómo continúa esa profecía. Y es que hay un gran contraste entre el capítulo 5, el versículo 1 y el versículo 2. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. El versículo 1 comienza la voz de alarma, como lo vimos al final de la semana pasada. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Aquí tenemos un ambiente tenso. Israel se está preparando apresuradamente porque el enemigo ya está encima. Pero mira el contraste que llegamos al versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de la tierra, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Sé que esta es una de las más grandes profecías que nosotros tenemos en nuestra Biblia acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y en el Nuevo Testamento se menciona directamente este pasaje, como lo veremos más adelante. Pero por un momento te pido que te olvides que este texto, ya no sabemos nosotros, apuntaba hacia Jesús. Quiero que en este momento, por favor, te pongas en los pies de los que están escuchando la profecía de Miqueas en ese momento. La gran ciudad de Jerusalén, la joya de la corona de Judá, el pueblo de Dios, está siendo asediada por sus enemigos. Dios está castigando a su pueblo por su infidelidad.
Y en ese momento, cuando todo parece estar oscuro, en ese momento de desesperación, brilla una luz de esperanza, un rayo de esperanza. Viene el Señor de Israel, o como se diría en hebreo, el Maushal, que significa uno que gobierna, uno que dirige, que domina. Estamos hablando de uno que es llamado el soberano, el que tiene el derecho y el poder. Por eso se le traduce como el Señor de Israel. No está hablando de la llegada de un simple rey. No está hablando de la llegada de alguien cualquiera. No, estamos hablando de la llegada del mismo rey, del Mesías, del que Dios estaba enviando para salvar a su pueblo de sus enemigos. ¿Dónde nacería? ¿En la gran Jerusalén? No, en aquella pequeña ciudad llamada Belén Efrata. Es la ciudad donde siglos atrás nació el rey David, ubicada a unos 22 kilómetros al sur oeste de Jerusalén. En 1 Samuel 16 se nos narra una pequeña historia cuando Samuel llegó a esta ciudad. Recuerde que Samuel, antes de que se ungiera el primer rey, Samuel era la figura más importante, era el juez de Israel sobre todo el pueblo. Y él, cuando llegó a esta pequeña ciudad, la gente de la ciudad se asustaron porque ¿quiénes eran ellos? ¿Dónde debería estar el juez de todo el pueblo de Israel? Debería estar en la capital, ¿no es cierto? Visitar los grandes pueblos. Pero viene y se mete a este pueblito chiquito llamado Belén Efrata, donde no hay nada especial. Los habitantes se asustaron en ese momento. Samuel llegó, ofreció sacrificios a Dios y mandó a llamar a los hijos de Isaí. El primero que se nos presenta, nos dice la Biblia, que se llamaba Eliab. Y a los ojos de Samuel, cuando Samuel lo vio, dijo: este es el rey que Dios ha escogido. Este es el rey. Pero el Señor le respondió: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. ¿Pero qué ve el Señor? El Señor ve el corazón. Y así fueron desfilando todos los hijos de Isaí, y ninguno de ellos era escogido hasta que llegó el más pequeño, el más petizo, el último. ¿Y ese quién era? Ese era David, y ese fue el que el Señor escogió. Aquí hay un patrón. No fue la gran ciudad de Jerusalén, sino la pequeña Belén Efrata. No fue el hijo mayor, el que tenía mejor pinta para rey. ¿Quién fue? El pequeño David. Es Dios escogiendo lo menospreciado, lo vil, para deshacer lo que es, como diría Pablo más adelante. De esta pequeña ciudad procede aquel con el cual el Señor haría pacto después, diciendo sobre David en 2 Samuel 7: pues cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados, levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré su reino. Él es quien edificará una casa, un templo para mi nombre, y afirmaré su trono real para siempre. Dios le había prometido a David que un descendiente de él que iba a tener el trono para siempre. Y a esa es la profecía que está unida la lectura del día de hoy. Que nacerá en esa pequeña Belén Efrata es que ya Samuel había anticipado que llegaría, que el Señor le daría el trono. Volvemos a leer el versículo 2 de Miqueas 5, a la mitad.
de ti me saldrá el que será el Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Este no es un texto muy fácil de traducir, no es muy fácil de entender. Esta expresión, me saldrá, es una forma de referirse al lugar de nacimiento de la persona. En otras palabras, el Señor de Israel, ¿dónde va a nacer? En Belén. Su importante posición, el Señor en Israel, está en contraste con su origen. Pequeña Belén, el Señor de Israel. Pero sin duda, lo que está afirmando este texto cuando dice que Belén va a ser la ciudad natal del Señor de Israel, implica que el que está naciendo, o mejor dicho, que el Rey de Israel, es un ser humano. Y eso es importante porque recordemos que el Señor va a reinar sobre Israel. Pero este mismo Señor que reina sobre Israel es al mismo tiempo un ser humano. Esto es importante cuando nosotros consideramos las palabras que siguen, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Qué entiende usted por esa expresión? Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Qué podrá significar eso? ¿Cómo? ¿Una? Puede ser. Su origen no es humano, es eterno. Hay dos formas o dos sentidos que parece que tiene esta frase, que los dos sentidos se utilizan a la vez. Por un lado, estas salidas puede traducirse como apariciones. Sus apariciones son desde el principio. Y esto haría referencia a que este rey que va a nacer en Belén ya se ha presentado en el pasado de la historia de la humanidad. Hablando de las teofanías. Teofanía es la manifestación visible, de alguna forma, de el Señor, del ángel del Señor. Por ejemplo, ¿usted recuerda cuando Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra? Pues muchos teólogos afirman que con el que estaba hablando Abraham sería el ángel del Señor, la segunda persona de la Trinidad antes de su encarnación. En otras palabras, en el Antiguo Testamento encontramos varias veces donde Dios se manifiesta de forma visible, y ese que se manifiesta es más adelante quien nosotros conoceríamos como nuestro Señor Jesucristo. Pero también esta expresión que dice que sus salidas son desde el origen, desde los días de la eternidad, también habla que su origen, su inicio, si se pudiera decir así, no existe en el tiempo presente. Es un ser eterno, un ser que siempre ha existido. Por tanto, míralo, va a nacer en Belén, pero al mismo tiempo va a ser eterno. Yo sé que hay personas que piensan que el alma del ser humano existe desde la eternidad y que cuando nosotros venimos al mundo, entonces adquirimos el cuerpo humano, pero que como que el alma siempre ha existido. Esa es una interpretación muy errónea de la vida del ser humano. La Biblia no afirma que nuestra alma exista desde siempre. ¿Sabes de cuándo comenzó a existir tu alma? Desde la concepción. Desde la concepción. Es cierto que Dios ya había diseñado toda tu vida en la eternidad pasada. Es cierto que Dios ya nos había, según Efesios, destinado desde antes de la fundación del mundo. Dios ya había diseñado nuestra vida, pero nuestra alma recién comenzó a existir cuando nosotros fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre. Por tanto, es una persona excepcional, porque nace, pero al mismo tiempo su origen está en la eternidad.
Ningún ser humano existió en la eternidad pasada, aunque este ciertamente lo ha hecho. Este rey sí existe desde entonces. Esto, amado hermano, lo podemos catalogar como un misterio, algo que no pudiéramos entender si no es Dios el que lo está revelando. Es el rey que va a nacer en Belén, pero a la vez es el rey que existe por la eternidad. Y esta noticia es para el júbilo del pueblo. Recuerda que lo que se nos viene hablando son momentos de crisis, de dolor, de sufrimiento, momentos oscuros para la historia de Israel. Pero de repente se levanta esta noticia: el rey está llegando para salvarlos. Dios está exaltando al humilde para poder cumplir sus propósitos eternos. Pero hay un asterisco: su llegada no va a ser inmediata. Mira el versículo 3 conmigo. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Otra vez retomamos la figura que vimos la semana pasada en el capítulo 4 sobre la que tiene que dar a luz. ¿Quién era la que tiene que dar a luz? Lo hemos dicho al principio de la prédica. ¿Quién era la mujer embarazada que tiene que dar a luz según el capítulo 4? Jerusalén, ¿no es cierto? Tiene que pasar por el dolor de soportar como el dolor de parto tiene que soportar la invasión de Babilonia, el horror que va a ser ese momento para que recién llegue la salvación del Señor. La llegada del rey no invalida el castigo de Jerusalén. Primero Jerusalén tiene que ser destruida, para lo cual el Señor, su rey, los dejará. Esta palabra se traduce en la versión de las Américas, los abandonará, o en la versión internacional, los entregará al enemigo. En otras palabras, si Dios promete que va a traer al Salvador, pero eso no anula el juicio, el castigo del Señor. Hasta que la que dé a luz, dé a luz. Hasta que Dios haya rescatado completamente el remanente. Recordemos que ese dar a luz, según el capítulo 4, tenía que ver con el remanente que el Señor iba a rescatar para luego traerlos de regreso a su tierra. Y este remanente se volverá al resto de sus hermanos. Los que queden en Jerusalén serán traídos, los de Babilonia que hayan sido rescatados, y serán reunidos con los que queden en Jerusalén. Esto es lo que nos dice el texto cuando dice que los vuelva a unir con sus hermanos. Pero esta situación también se tiene que leer a la luz de la profecía que Isaías estaría haciendo para este mismo momento. Isaías también profetizaba sobre una que iba a dar a luz. En Isaías 7:14 el Señor dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Para que el rey naciera, debe dar a luz la que debe dar a luz. ¿Y esta quién es? Es la Virgen que iba a concebir de manera sobrenatural. Es la promesa del nacimiento del Señor de Israel. Pero al mismo tiempo es la certeza de que el castigo prometido se tiene que cumplir. Judá va a ser castigada. La hija de Sión tiene que dar a luz. Pero luego de pasar ese sufrimiento, ellos lo van a poder pasar sabiendo que después de aquella amarga experiencia vendrá el Señor de Israel. Esto, amado hermano, Dios lo hace para consolar el corazón de su pueblo.
No es lo mismo atravesar el callejón oscuro viendo el dolor que atravesar el callejón oscuro viendo la salida. ¿Sí o no? Si tú sabes que algo te va a doler y solamente te fijas en el dolor, ¿cómo va a estar tu ánimo? Caído, mal. Pero si tú atraviesas el momento difícil sabiendo que al final hay una salida, tú vas a poder mantenerte firme hasta el final. Y eso es lo que el Señor quiere para su pueblo. La venida del Señor tiene que ser de alegría, de fortaleza para el pueblo. Mira el versículo 4 conmigo. Y Él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros. ¿Cómo estaban en el versículo 1? Siendo atacados, ¿se acuerda? Ármense rápido porque están viniendo, están hiriendo al juez. Pero acá, ¿cómo nos dice que van a habitar? Habitarán, morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Después de este sufrimiento hará su aparición el rey, y el rey estará, dice ese versículo 4. O como dice la versión de las Américas, se afirmará. La Nueva Versión Internacional, se establecerá. O la traducción viviente, se levantará. Nos habla de algo que permanece, que no es derribado por más que lo ataque su enemigo. Y dice que los apacentará. ¿Sabe lo que significa la palabra apacentar? ¿Quién apacienta? Un pastor a sus ovejas. Es este pastor rey que ya lo habíamos visto en el capítulo 2, no sé si te acuerdas. Cuando el Señor prometió al final del capítulo 2 que iba a mandar a su rey pastor para que trajera a su pueblo por el desierto de regreso a la tierra prometida. Lo tenemos acá de nuevo. Viene para cuidar a su pueblo como un pastor cuida a su rebaño. Para sacarlos con poder del cautiverio, como dice el versículo 4, con el poder del Señor, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y los va a llevar para que ellos habiten, para que ellos moren seguros. Él, el rey de Israel, va a ser la garantía de la seguridad de Israel. ¿Ustedes saben lo que apoyan las naciones su seguridad, amado hermano? ¿Por qué el Perú en cierta manera puede estar tranquilo en que otro país no va a venir a invadirlo? Por su fuerza armada, ¿no es cierto? Que tampoco es que la tengamos así súper desarrollada que digamos, ¿no es cierto? Pero peor en nada. Ya no seremos los más fuertes, pero por lo menos creo que no los más débiles. Aparte de las demás alianzas internacionales y todo esto que existe. En eso es que nosotros nos apoyamos para decir, hablando como nación, estamos seguros. Israel no se va a apoyar, o el pueblo de Dios no se va a apoyar en su fuerza militar. ¿En quién se va a apoyar para vivir seguro? En la presencia de su rey en medio de ellos. Y esto no hay que olvidarlo, lo vamos a ver ahora un poco más adelante cuando lo apliquemos a Cristo. Es Cristo nuestra seguridad en la tierra. Pasemos a pensar lo que hemos hablado hasta ahorita. Pasemos ahora sí a pensar en Cristo. Quiero advertirle, esta advertencia la tuve que haber hecho al principio de la prédica. Este es un mensaje que yo voy a dar en dos secciones. Hoy hemos tocado los versículos del 1 al 4 y la próxima semana tocaremos los versículos del 5 al 6. ¿Ok? Pero es que si no el mensaje se me iba a hacer muy largo y no quería eso. Pensemos lo que hemos visto. Para pensar en Jesús, ahora sí, directamente. Cuando Jesús nació, unos magos visitaron al rey Herodes y el rey preguntó a sus sabios
¿dónde había de nacer el Cristo? ¿Y cuál fue la respuesta de los sabios? Miqueas 5:2. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña de los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Sin duda, la más pequeña de las ciudades, hasta aquel tiempo, fue testigo del más grande de los nacimientos de los hijos de los hombres. El Señor de Israel y del mundo entero, que llega al mundo para gobernarlo todo. El primogénito de la creación, como diría Pablo. El primero en importancia, el gobernante supremo. O como diría Apocalipsis, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Dónde nacería? En esa pequeña ciudad de Belén. Pero José y María no vivían en Belén. ¿Dónde vivían? En Nazaret. ¿Por qué tuvieron que viajar desde Nazaret hasta Belén? Por el censo que Augusto César dio, donde cada uno tenía que viajar a su casa paterna. Pero recuerda esto, todo eso sucedió. ¿Por qué el censo no fue un año después, un año antes o un año después? ¿Por qué fue exactamente para el tiempo en que esta virgen que estaba embarazada tenía que dar a luz? Porque Dios tenía el control de todas las cosas. José, desposado con esta mujer llamada María, descendiente de David, tuvo que viajar desde Galilea hasta Belén, justo en el tiempo de su alumbramiento. Y de esta manera se cumple Miqueas 5:2. Pero en toda su extensión, no fue un cumplimiento como lo sucedido en los tiempos de Miqueas, porque no solamente nació en Belén, porque no solamente el que nació en Belén era un descendiente de David, sino que era el mismo rey encarnado, el hombre y Dios hecho hombre. Pero su llegada tendría que esperar, como lo profetizó Miqueas. Jerusalén cayó en el año 586 a.C. Y de cuando cayó Jerusalén tuvieron que esperar 70 años hasta que el Señor trajera el remanente. ¿Pero ahí venía el rey de Israel? No. Ahí vendría un rey de Israel, pero no el rey de Israel. Cuando regresaron del cautiverio, todavía no se había cumplido el tiempo de Dios. Tuvo que seguir avanzando el tiempo. Tuvieron que dejar atrás el regreso de Babilonia, la reconstrucción del templo, la reconstrucción de la ciudad y del muro. Y aún tuvo que pasar el tiempo de las últimas palabras que escribe el profeta Miqueas en el 400 a.C. Tuvo que pasar 400 años de silencio de Dios hasta que finalmente un ángel del Señor anuncia a una joven virgen el nacimiento del Hijo del Altísimo, a quien el Dios le daría el trono de David, su padre. Es en ese glorioso momento cuando el Rey de Israel, el Señor de Israel, es que hace su entrada. Y su entrada, recuerde que es para reunir a los hijos de Israel. Ahora, ¿quiénes son los hijos de Israel? Los hijos de Israel no solamente son los judíos que creen en Jesús. Los hijos de Israel nos incluye a nosotros, los gentiles, que creemos, que tenemos la fe de Abraham. Efesios capítulo 2, versículo 14 nos afirma Pablo: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, ¿qué hizo? Hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las
enemistades. La ley de los mandamientos expresada en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos uno solo, un nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Jesús tuvo que venir, tuvo que morir en una cruz para reunir en una a todo su pueblo, ya no solamente judíos, sino en su cumplimiento perfecto de esta profecía, llamar a gente de toda tribu, lengua y nación. Judíos y gentiles juntos bajo un solo Señor, nuestro Señor Jesucristo. Somos su iglesia. Esta profecía de acá nos habla sobre nosotros. Y esta es una verdad evangelística que nosotros no la podemos pasar por alto. La llegada de Jesús no solamente es una buena noticia para los judíos que esperaban en Él, sino también para nosotros hoy, que esperamos en Él. Y por tanto, este mensaje nos anima a llevar el mensaje de salvación a todo aquel que todavía no le conoce en todo lugar, porque el propósito del Señor es reunir a su pueblo. Yo te pongo quiero que pienses en esta mañana, ¿cuántos de tu familia serán del pueblo de Dios que todavía no están allí conociendo al Señor? Tú no puedes descartar a ninguno de ellos. Mientras que tenga vida, no lo puedes descartar. No, es que yo le he dicho 20 veces y las 20 veces me ha rechazado. ¿Y a ti qué? Síguele con la 21, sigue con 22, sigue con 23. Mientras que haya vida, sigue dando testimonio del Señor Jesucristo. Porque si esa persona es ordenada para salvación, esa persona va a llegar a ser salvo. Pero recuerda, el Señor nos ha dado este mensaje de salvación. Ahora nosotros somos el gran pueblo de Dios que ha sido rescatado luego que la que tenía que dar a luz lo hizo. Entonces, el resto de la profecía también nos incluye a nosotros. Si el rey iba a permanecer, si el rey iba a afirmarse sobre todas las cosas, ese rey lo hizo en una cruz. Es interesante, amado hermano, de ver cómo la victoria del Señor Jesucristo vino a través de una humillante cruz. Pero donde los hombres encuentran eso como una locura, el Señor lo hizo para la salvación de todos nosotros. Él fue exaltado sobre todo y ahora Él permanece sobre todo y cuida a su pueblo como un pastor cuida de sus ovejas. Y recuerda lo que decía la profecía de Miqueas: morarán, ¿cómo dice? Seguros. ¿Cómo es nuestra morada? Segura. Yo sé que enfrentamos muchas dudas, yo sé que enfrentamos muchos temores, muchos sufrimientos, muchas incertidumbres. No podemos controlar lo que hay, pero podemos confiar en aquel que lo domina todo. Podemos confiar en el Señor Jesús, quien gobierna sobre todo. Y para el futuro nos queda la manifestación gloriosa, extrema de la profecía de Miqueas, que Pablo recoge en Filipenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Escucha conmigo lo que dice Pablo acerca de la exaltación final del Hijo de Dios. A ver, Abigail, silencio. Pablo dice: por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra
y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amado hermano, recuerda esto, aún el poder del mal está bajo el dominio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra vida está segura, aún en los tiempos más duros, porque el Señor ha levantado a nuestro Señor Jesucristo en una humilde encarnación, pero lleno del poder de Dios para rescatar a su pueblo de sus enemigos. Como cuando Israel, cuando todo parecía perdido, Dios trajo una luz de esperanza. Y esa esperanza es real. Esa esperanza es Cristo. No solamente como algo prometido, sino ya para nosotros como el cumplimiento perfecto que nos da nuestra vida seguridad y gozo. Que nos da a nosotros la capacidad de vivir en este mundo tranquilos, sabiendo que Él gobierna sobre todo.